Bendiciones, hermanos. Continuamos con la serie El diseño eterno. Como bien saben, esta es una serie basada en el libro de Efesios, que es una carta del apóstol Pablo escrita desde la prisión y dirigida a los creyentes en la iglesia de Éfeso. Efesios es una carta que se divide exactamente a la mitad. Comprende de 6 capítulos. Así que la primera mitad son los capítulos del 1 al 3, donde vemos pura teología, nuestra riqueza en Cristo. Como bien escuchamos a nuestro pastor hacer el resumen de esta primera parte de esta carta, donde hablábamos de la enseñanza del Evangelio, su efecto transformador en la vida del creyente, la obra de redención planeada desde antes de la fundación del mundo, haciendo énfasis en la elección, la adopción, el sello del Espíritu Santo, la gracia que nos rescató y finalmente la formación de una nueva familia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora bien, la segunda mitad, que es donde estamos justamente hoy, son los capítulos del 4 al 6. Y esta segunda mitad es pura práctica, es nuestra caminata, nuestro diario vivir. Es un manual donde podemos aprender cómo vivir la vida en Cristo. El objetivo es mostrar que la conducta cristiana no es una lista de reglas, sino la respuesta lógica y coherente a nuestra nueva identidad. Imagínate que estás frente a un edificio con una fachada impresionante, hermosa, que llama poderosamente tu atención. Pero al acercarte, reconoces que sus cimientos son débiles, son como la arena. Tarde o temprano, este edificio comenzará a tener sus grietas. En la vida cristiana, la fachada es lo que decimos creer y los cimientos son nuestra conducta diaria. Hoy, en nuestro reto, estaremos hablando sobre la conducta viviendo coherentemente. Para esto estaremos abordando los capítulos 4 y 5 y los primeros versículos del capítulo 6. Como bien hemos dicho en muchas ocasiones, hemos aprendido que la conducta no es la causa de nuestra salvación, sino su consecuencia o su respuesta lógica. El tema central de toda esta sesión se resume en el primer versículo de Efesios 4, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. A partir de ahí, el apóstol Pablo detalla una serie de temas que son claves y muy importantes para nuestra vida como creyentes, empezando con un llamado a la excelencia moral. Vamos a Efesios 4, del 1 al 6. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Vivir de una manera digna. La palabra digna viene de una palabra griega, en su original que fue escrita, esta carta, y esta palabra griega es axios. Significa digno, precisamente, significa peso, significa igualar valor o igualar peso. Así que esta palabra se usaba para referirse a el equilibrio que tiene una balanza. Una balanza tiene dos lados. Entonces, el axio es ese equilibrio. Pablo está usando este término, digno, manera digna de vivir, y en el sentido espiritual, entonces esto significa
estar en equilibrio con la verdad de Dios. O sea que si de un lado la balanza está con el sacrificio de Cristo por ti, asegúrate que tu estilo de vida no sea ligero y vacío del otro lado, porque si no la balanza se cae. Andad como es digno es que tu estilo de vida pese lo mismo que tu confesión de fe. Lo voy a repetir. Andar como es digno es que tu estilo de vida pese lo mismo que tu confesión de fe. Y esto va a implicar andar dignamente, como bien lo explica el apóstol Pablo, que seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esta dignidad no se trata de posesiones, de capacidades, de títulos. Esa expresión que a veces escuchamos, yo necesito hacer una carrera porque necesito ser alguien en la vida. No se trata de esto. Esos son los paradigmas de la cultura, de la sociedad, y no son malos en sí mismos. Sin embargo, el llamado que Dios nos hace es a vivir otra clase de dignidad, una que está a la altura de su evangelio, que rompe con los paradigmas terrenales, y es un llamado a la excelencia moral. De esa clase de dignidad es que estamos hablando. También habla de esforzarnos en mantener la unidad. La unidad es una meta y no una meta individual, así como la coherencia con la que vivimos dignamente, ¿verdad? La palabra de Dios en nuestras vidas, mostrando el evangelio con nuestro comportamiento, no se trata solamente de mí como un individuo, se trata también como una comunidad. Así que la coherencia también se manifiesta como la manera en que nos preservamos unidos como cuerpo. Por eso, la humildad, la paciencia son el pegamento, pero también son el aceite que permite que los engranajes de la iglesia funcionen sin fricción. ¿Usted se imagina si no hay paciencia, si no hay humildad, si no hay mansedumbre en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo sobreviviríamos? Sería difícil. La unidad sería todo un desafío y un reto. Sí, exacto. Estuvieran rozando, rechinando, botando fuego. Es importante que la coherencia también se manifieste en preservar la unidad de la iglesia, del cuerpo. Fíjate, en los siguientes versículos, que no los vamos a leer, del 11 al 15, Pablo habla de los dones que el Señor repartió a la iglesia. Estos son los dones que comúnmente llamamos dones de equipamiento o dones para edificar la iglesia. Y la intención que vemos en estos versículos es de que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y que ya no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina, siendo engañados. Más bien, que al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Así que, si te das cuenta, el Señor nos está capacitando como iglesia para eso. ¿Por qué? Porque esto no se puede con tus propias fuerzas. De tu cuenta, con la buena voluntad que tú puedas tener, no lo vas a lograr, te vas a quedar en el camino. Esto no se logra por pura intención. Necesitamos, de manera muy enfática en nuestras vidas, un proceso significativo, profundo y constante de transformación en nuestras vidas, que nos capacite para entonces lograr esta meta. Y a propósito de ese proceso, vamos ahora a Efesios 4, 17 al 24, para ver de qué se trata este proceso de transformación. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? Lo que debemos hacer para ser transformados. Efesios 4, versículo 17 al 24. Así que les digo esto e insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús,
según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Amén. El apóstol Pablo nos exhorta a abandonar la vieja manera de vivir y disponerse a vivir una vida de transformación. Para la nueva vida en Cristo se requiere renovar la mente, cambiando la vieja naturaleza por un carácter creado a imagen de Dios, caracterizado por la justicia y la santidad de la verdad. Como ya dije, no se trata de nuestras propias fuerzas. Tenemos que entrar en este proceso de transformación. Y muy bien, aquí en este pasaje podemos ver 3 acciones que nos instruye el apóstol Pablo, o 3 pasos, como bien tú quieras entenderlo. El primero es despojarnos. Despójense de esa ropa vieja. Es como cuando tú te quitas una ropa que tú sabes que está contaminada. Contaminada con una plaga, contaminada con un virus, contaminada con un sucio, que no quieres, ¿verdad?, que te ensucie. Quitarte esa ropa que tú sabes que te contamina, que te hace daño. Yo recuerdo que en el estudio del jueves, Niurkis hablaba de la condición en la que estábamos, refiriéndose al primer capítulo de Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y así estábamos en la morgue. ¿Ok? Sí, es verdad, estábamos en la morgue. Quitarse la ropa vieja es salir de esa morgue, porque ya Cristo te dio vida nueva. ¿Qué haces tú con esa ropa vieja? Y mira, recuerden, esta es una carta escrita a los creyentes que han recibido el Evangelio. Y Pablo le está diciendo, tienen que quitarse la ropa vieja. ¿Están entendiendo entre líneas lo que está pasando aquí? Lo que nos pasa a nosotros también hoy en día. Debemos identificar los hábitos que tenemos del viejo hombre hoy en nuestras vidas, que todavía están ahí y que tú sabes muy bien que no encajan con tu nueva identidad en Cristo, que te hacen daño, que te contaminan. ¿Cuáles son esos hábitos del viejo hombre con los cuales tú estás luchando todavía? No despojarse de toda la ropa vieja es vivir como un esclavo cuando tú eres libre. Es vivir como muerto cuando ya Dios te dio una nueva vida en Cristo. El segundo paso es la renovación de nuestra mente. La conducta sigue al pensamiento. Hemos hablado en muchas ocasiones en nuestra iglesia de cómo funciona, que primero pensamos y hacemos todo un proceso y luego terminamos actuando. Todo lo que tú haces, los movimientos de tu mano, abrir y cerrar los ojos, hablar, empieza en el cerebro. La mente es el lugar donde se deposita toda la información con la cual tú vas a operar. Entonces, tu mente debe ser bien nutrida. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Debe ser bien nutrida. Bien lo dice Proverbios 23:7. Tal como el hombre piensa, así es él. Si no cambias el alimento, la nutrición, la información, lo que entra a tu mente, tus acciones volverán a tu vida pasada. Tus acciones volverán al viejo hombre. Tus acciones volverán a la morgue. Tienes que alimentar tu mente, nutrir tu mente con la palabra del Señor. Bien lo dice Pablo también en una carta, pero esta a los romanos, en el capítulo 12. Transformados por la renovación de tu mente, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es un asunto de todos los días. No es el día en que tú recibes al Señor en tu corazón y pasa todo inmediatamente. Es un proceso de todos los días, es un proceso de santificación. El cambio de mentalidad viene porque tú te acercas a la palabra, te nutres de la palabra y hay una obra del Espíritu Santo que hace la transformación en tu vida. Comienzas a pensar diferente y por ende actúas diferente. El tercer paso es el revestimiento.
el ponerte una ropa nueva. Luego que te despojas de esa ropa vieja, sucia, contaminada, y que cambias tu manera de pensar, alimentado por la palabra de Dios y esa obra del Espíritu Santo en tu vida, entonces te colocas tu nueva vestimenta, tu nueva humanidad. Esto es adoptar la nueva vida guiada por el Evangelio de Cristo, la nueva vida en Cristo que tenemos. Ahora bien, hablemos de la coherencia en el día a día, en las cosas que nosotros hacemos, hablamos y las decisiones que tomamos. Es como el campo de prueba. Estamos recibiendo toda esta información, sabemos que tenemos que ser transformados, despojarnos, pero vamos a la acción. Efesios 4, versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo 5. Vamos a abordar este pasaje. Presten mucha atención. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea inmoral o impuro o avaro, es decir, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Pablo aquí se vuelve sumamente práctico y apunta a acciones y comportamientos muy particulares y vamos a verlos en detalles. Primero está la integridad de la palabra, desechando la mentira y hablando la verdad. Miren, en un mundo en el que hay tantas medias verdades, donde la mentira se está cada vez más normalizando y justificando, el cristiano tiene que ser coherente y plantar su bandera y hablar la verdad. El cristiano, en medio de un mundo donde se habla mentira como algo natural y justificado, el cristiano tiene que ser predecible. ¿Y qué quiere decir con ser predecible? Que la gente va a saber y va a asegurar que tú no vas a caer en mentira. Que puede confiar en ti porque sabe que tú le vas a decir la verdad y tú vas a ser honesto. De eso se trata. Una conducta coherente, digna del llamamiento que hemos recibido. Lo segundo es la gestión de las emociones. Aquí Pablo habla sobre las emociones. Dice, airaos, pero no pequéis, como dice la versión de Reina Valera. El problema no es el enojo, lo sabemos, ¿verdad? El problema es que el enojo se entre a tu casa y ocupe una habitación de tu vida. Se quede ahí y produzca otros sentimientos, rencor, falta de perdón. Y va a hacer de ti entonces una persona que probablemente va a estar con pensamientos y acciones pecaminosas. Por eso dice, airaos, pero no pequéis. Las gestiones
de las emociones y los sentimientos, regular nuestras emociones y nuestros sentimientos es parte de vivir una vida coherente con el Evangelio. Necesitamos, no simplemente porque yo me sentí mal, porque estoy incómoda, guardar a eso ahí y seguir caminando como que nada ha pasado. Dios conoce tu corazón. Quizás el hermano con que te enojaste no se ha dado cuenta que tú sigues enojado, pero Dios sí. Y Dios sí sabe lo que eso hace en tu corazón. Las raíces de amargura pueden hasta enfermarnos físicamente. Obviamente nos pueden hacer pecar. Lo siguiente es la ética cristiana del trabajo. El cambio es radical. Si usted roba, no robe más y trabaje. Pero no solo trabaje para sustentarte a ti mismo, sino para compartir con los demás. Aquí está invitando el apóstol Pablo, y más que invitando, instruyendo a que el trabajo no es un asunto para ti solamente. Producir dinero, sustentarte, no es solamente el objetivo del trabajo. Dios quiere desarrollar en ti la generosidad, y eso es vivir a la altura del Evangelio también. La pureza del lenguaje, wow. Eviten palabras corrompidas, son como frutas podridas que dañan las demás frutas. Nuestras palabras deben ser sal, que da sabor y gracia, que construyen, que edifican a los que nos están escuchando. Y miren, yo quiero decirles algo, tengan mucho cuidado con esto, no lo tomen a la ligera. Yo estoy escuchando demasiadas personas de toda clase social, capacitadas, profesionales, no profesionales, jóvenes, niños, adultos mayores, hablar muy feo, usar palabras inadecuadas como una normalidad, sin vergüenza. Yo recuerdo que antes, cuando decían una mala palabra, decían, ay, excúseme. Ya yo no estoy escuchando eso. La gente en la radio, en la televisión, en las redes sociales, habla muy mal, muy feo, sin ningún reparo. Es parte inclusive del atractivo del programa, hablar feo, decir palabras descompuestas, malas palabras, ofensivas, como un relajo, como algo chévere, pero no lo es. No te dejes arrastrar por eso. Evita las palabras corrompidas. La compasión y la misericordia, así como el perdón, es otro aspecto que destaca aquí el apóstol Pablo. Dice, abandonar el rencor, el enojo, calumnia, toda clase de malicia, y reemplácenlo con la bondad, con el perdón mutuo y la compasión. Sí, así como Cristo ha sido y es y será compasivo contigo y conmigo, y que nos ha perdonado. Habla también ya en el capítulo 5 de imitar a Dios, viviendo el ejemplo de Cristo, que se ha entregado en amor, un amor sacrificial. Y por último, toca el tema de la conducta marcada por la pureza. Dice que no hay cabida el comportamiento inmoral, la inmoralidad sexual, la avaricia, no tiene cabida en nuestras vidas. Dice, ni siquiera sea nombrado. Eso no tiene que formar parte de tu vida, ni de tu pensamiento, ni nada. Eso no es parte de ti. Tampoco las palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros. Termina diciendo que recuerden que nada de esto tiene lugar en el reino de los cielos. No es coherente este comportamiento, estas actitudes con el reino de los cielos. Hagamos una pausa significativa, cierra tus ojos y piensa, cuando has escuchado cada una de estas conductas, ¿con cuáles pudieras estar identificándote hoy? ¿Cuáles de ellas al escucharla toca tu hombro? La integridad de la palabra, la gestión de las emociones, airaos pero no pequéis, la ética cristiana, trabajo también para ser generoso con los demás, la pureza del lenguaje, evitando palabras corrompidas y siendo mis palabras sal y gracia para los demás, la compasión y el perdón, abandonando el rencor, el enojo y reemplazándolo por la bondad, imitar a Dios viviendo el ejemplo de Jesucristo de entrega y de amor sacrificial, la conducta marcada por la pureza, donde no hay cabida para el comportamiento inmoral, la avaricia ni las palabras indecentes. ¿En cuáles de ellas hay rastros del viejo hombre en ti? Caminar en sabiduría y plenitud es lo que continúa el apóstol Pablo. En Efesios 5,
versículos 8 al 11 y versículos 15 al 21, vamos a ver de qué se trata esto que nos enseña el apóstol Pablo. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Amén. Pablo nos recuerda, iniciando con el primer versículo de esta porción, cuál era nuestra condición. Vuelve a recordar de dónde nos sacó el Señor. Antes éramos oscuridad y ahora somos luz en el Señor. Esa es la nueva condición que tenemos. Y ahí mismo hace el llamado. Dice, andar como hijos de luz. Esto implica que las decisiones diarias, los hábitos que tenemos, que son parte de nuestra vida, deben de estar alineados de manera coherente con el carácter de Dios. Andar como hijos de luz implica no solamente apartarte de la oscuridad, apartarte del pecado, y eso es perfecto y está muy bien, pero hay algo más. Andar como hijos de luz también implica denunciar el pecado. Y aquí a veces tenemos problemas, ¿verdad, mis hermanos? Porque es engorroso, porque nos da vergüenza, porque no queremos hacer sentir mal a la gente, pero está muy mal si somos luz. Y estando nosotros en la luz, hay personas que están haciendo delante de nosotros cosas corruptas, con malas intenciones, hablando mentira, robando, engañando, abusando del prójimo. Es nuestro deber ser la luz ahí también. Esa es una conducta totalmente coherente y que está a la altura del Evangelio. Si te quedas callado, te quedas a medias. Falta coherencia también allí. Es un desafío, yo lo sé, que el Señor nos ayude en esto también. Habla de la rendición, o más bien de la administración del tiempo, y aquí nos invita a ser sabios y no necios, que vivamos como sabios y no necios, porque dice que los tiempos y los días son como malos. Y ahora, ¿cómo son los días? Malos también. El tiempo es un recurso valioso, ¿están de acuerdo conmigo, verdad? Pero no es renovable. El tiempo se va y no vuelve. El cristiano sabio entiende que cada minuto es una oportunidad para reflejar a Dios, para responder al llamado y para cumplir el propósito que Dios tiene contigo aquí en la tierra. Y hago el énfasis de aquí en la tierra porque a veces algunos cristianos vivimos como pensando solamente cuando estemos en gloria con el Señor. Y claro, disfruta de eso, porque eso es un regalo que Dios te ha dado a través de la salvación, la vida eterna. Pero tú tienes un trabajo que hacer aquí en la tierra y tienes un propósito aquí en la tierra. Bien, seguimos entonces. Debemos andar sabiamente y no como necios. Lo siguiente es la llenura del Espíritu Santo. Pablo hace un contraste aquí muy interesante. Habla de no llenarse de vino, de no embriagarse. Porque esto nos desgrada. O sea, el emborracharse nos desinhibe y nos provoca a hacer cosas que realmente que sabemos que no debemos hacer. Pero sí dice que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos dignifica. La llenura del Espíritu Santo impacta nuestro interior en todos los sentidos. Y cuando estamos en la comunidad de fe, nos ayuda
a comunicarnos de una manera sabia y de una manera edificante para el cuerpo. Los versículos 19 y 20 dice, anímense unos a otros. La versión Reina Valera dice, hablen entre vosotros. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y canciones espirituales. Habla también de que canten y alaben al Señor con el corazón. La adoración, y aquí estamos hablando de la música, de la alabanza, del canto, no es solamente una acción, una adoración que tú das al Señor de manera individual. Lo es, pero también es comunitaria. Cuando estás a solas, estás adorando al Señor, y cuando estás con la comunidad, estás adorando al Señor con todo tu corazón, pero con esa adoración estás juntamente con tus hermanos edificando el cuerpo. Al cantar expresamos la verdad de Dios, su evangelio. Lo que cantamos debe edificarnos, animarnos, recordar cuán grande es nuestro Dios y quién es nuestro Señor. Y estamos preparados entonces para darle gracias al Señor. También la llenura del Espíritu Santo nos capacita para someternos unos a otros. Así que, resumiendo esto de la llenura del Espíritu Santo, es que Él va a producir en nosotros alabanza colectiva, alabanza de nuestros corazones, un corazón agradecido y también un corazón que abraza el sometimiento mutuo. Como dije al principio, hay muchas cosas que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. El sometimiento mutuo es una de ellas, pero la llenura del Espíritu Santo nos capacita. Ahora el apóstol Pablo entra en un terreno un poco más íntimo y nos habla sobre la coherencia en las relaciones significativas y las relaciones de nuestras vidas, como la familia, el matrimonio y el trabajo. Y es interesante y muy bueno que esto sea parte de este manual práctico, que esto sea una instrucción tan puntual, porque es muy fácil ser coherente aquí, donde estamos ahora. Es muy fácil ser coherente aquí en la iglesia un domingo, muy difícil que es ser coherente mañana lunes en el trabajo o en el tránsito o en la casa con los hijos. Pablo aplica la teología en un círculo más íntimo. Entonces nos enseña los principios cristianos para las relaciones familiares y laborales. Esto es lo que nosotros también llamamos los textos familiares. Así que vamos a abordar primero el matrimonio. Efesios 5, versículos 22 al 27. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Amén. En el matrimonio, como diseño divino, el amor sacrificial del esposo y el respeto voluntario de la esposa representan el evangelio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se da esta representación? Bueno, el esposo representa a Jesús con su amor sacrificial. Y la esposa representa a la iglesia, permitiendo ser amada y liderada por su esposo, así como la iglesia es amada y liderada por nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Cristo y la iglesia como el modelo verdadero de amor, donde hay respeto y autoridad y liderazgo, donde vemos al esposo y a la esposa creyente, significa entonces que esto debe tener un estilo de vida igualmente digno del evangelio que profesan. Lo que estoy diciendo con esto es que tu rol como esposo pese lo mismo que tu confesión de fe, que tu rol como esposa pese lo mismo que tu confesión de fe. Vamos ahora con los hijos. Efesios 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos,
sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. En la familia, que está diseñada por el Señor también, hijos que obedecen a sus padres lo hacen como un deber y un servicio de adoración al Señor. Pablo establece que esto es lo que conviene, que es lo justo, porque es un orden divino que cuida y guía a la familia. Hay una protección ahí para la familia. Pablo también nos enseña la bendición para los hijos, que al ser llamados a obedecer este mandato, tienen una recompensa de vida. Gloria a Dios. Los padres son llamados a discipular. ¿Pero cómo? Con ternura y no con tiranía. Que la obediencia de sus hijos entonces sea una honra como resultado de una crianza sin provocación al enojo. La fe, es importante decir esto, que la fe se transmite por el ejemplo también, modelando, no por la fuerza. Los padres que discipulan a sus hijos lo van a hacer en la instrucción y disciplina del Señor y deben de ser coherentes con lo que están enseñando. Deben de modelar. No hay algo más poderoso para unos hijos, para un discípulo, recibir una enseñanza y ver eso mismo en la vida de quien le está enseñando. Toda esta dinámica familiar, de esta manera, siendo coherentes con el Evangelio y con los mandatos del Señor, bendice no solo a la familia, bendice a la sociedad. Póngase a pensar, mientras más familias tengan esta dinámica de vida, más problemas tenemos en la calle. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Lo contrario. Los problemas que suceden muchas veces en las calles, la corrupción que puede haber, los delitos que hay, su raíz tiene que ver con el hogar y eso lo sabemos. Entonces, proclamemos el Evangelio de Cristo y oremos porque más familias vengan a los pies del Señor. Efesios 6, capítulos 5 al 9, abordamos aquí el ambiente laboral. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y con él no hay favoritismos. Amén. Aquí vemos la coherencia en el círculo del ambiente laboral. Pablo está hablando de esclavos y de amos porque es el contexto laboral de la época. Pero lo que él está refiriéndose es que el empleado trabaje con excelencia, aunque el jefe no lo mire, no reconozca. No, que trabaje con excelencia independientemente de eso, porque ese empleado sabe que Cristo es su verdadero jefe. Entonces el empleado debe entonces tratar con justicia, el empleador, perdón, debe tratar con justicia a su empleado porque sabe que él también tiene un Señor en los cielos, un Señor justo. Trabajar como para el Señor es la clave aquí. La coherencia significa que el cristiano es el mejor empleado o el jefe más justo, porque reconoce a un jefe superior en los cielos. El reto de hoy es un llamado a la conducta que debemos de tener como cristianos. Una conducta que debe estar a la altura, que debe ser coherente, centrada en tener una vida digna del llamado de Dios. Hablamos de andar dignamente y eso se traduce en vivir con humildad y mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros y siendo perseverantes en la unidad del Espíritu. Hablamos de que somos un cuerpo, destacando las 7 bases de la unidad cristiana. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios. Hablamos de despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra mente y vestirnos con las ropas nuevas que el Señor nos ha dado. Revestirnos de esa nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Hablamos de la práctica diaria, cómo debemos abandonar la mentira, la ira descontrolada, el robo, las malas palabras. Y en su lugar nos exhorta a trabajar, nos exhorta a ayudar a las demás personas, a hablar la verdad y a usar palabras que edifiquen. Hablamos de andar en luz, de usar el tiempo con sabiduría, de ser llenos del Espíritu Santo y todo lo que esto trae para nuestra vida y nos capacita
para vivir y caminar esta vida de la mano del Señor. Esta vida a la que somos llamados a la altura del Evangelio. Y finalmente, cómo somos coherentes con nuestra familia y en los lugares en que trabajamos. Andar como es digno es que tu vida pese lo mismo que tu confesión de fe. Vivir coherentemente, yo sé que tú pudieras estar pensando que es ser perfecto, pero yo quiero decirte que no. Vivir coherentemente es ser íntegro. Es que lo que tú haces aquí hoy domingo, en la adoración, cantando, el amén que tú has dicho a cada palabra del Señor, se traduzca en cómo tú hablas mañana en la oficina, o cómo tú tratas a tu familia, o cómo tú vives tu vida cuando salgas de esta puerta. La conducta coherente no es una carga pesada, sé que también lo estás pensando. No, es la libertad de ser lo que realmente nosotros somos en Cristo. Para esto, yo necesito comprometerme en un camino de transformación, guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Si no hacemos esto, sí, entonces la carga es muy pesada, porque solo no podemos. Te dejo con 2 preguntas. ¿Qué prenda de tu ropa vieja todavía intentas usar? ¿Qué prenda de tu ropa vieja todavía intentas usar? Y puede ser hasta literal, pero es más espiritual la pregunta. Hay áreas de tu vida como las finanzas, la familia, las relaciones, los amigos, el uso de las redes sociales, donde la luz del Evangelio necesita brillar hoy con mucha intensidad. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Oremos. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Oh, gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña, nos advierte, nos capacita, nos redarguye, Señor, y ayúdanos que esta palabra que hemos escuchado se convierta, oh Dios, en acción, y que vaya, Señor, transformando, continuando esa obra de transformación en nuestras vidas, Padre. Que nuestro caminar sea un eco fiel de nuestra confesión de fe, que sea un eco de tu Evangelio, que podamos proclamar, como cantábamos ahorita, tu grandeza, tu gloria, que podamos decir a viva voz con nuestro estilo de vida lo grande que tú eres, que la gente sea atraída, porque nuestra fachada es hermosa, es impresionante, pero aún más sus cimientos son fuertes, Señor, en ti. Ayúdanos a vivir esa clase de vida, esa clase de dignidad, donde seamos humildes y pacientes, Señor, donde no hablemos mentira, donde seamos generosos, Señor, donde nuestras palabras tengan sal y gracia, Padre, que vivamos en luz, oh Dios, que estemos, oh Dios, alumbrando la vida de los demás para que ellos puedan darse cuenta que están en oscuridad, Padre. Ayúdanos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, Señor, buenos amos, buenos empleados, Señor. Que todo lo que hagamos, como bien dice Efesios en el capítulo 2, sea para tu gloria, Padre. Como que hemos sido creados para buenas obras, que tú las diseñaste de antemano, Señor. Ayúdanos a estar alineados, Señor, a ese llamado, a vivir dignamente, a tener una conducta coherente con tu Evangelio. Adoramos tu nombre, Señor, y te exaltamos porque tú eres un Dios grande. Cuán grande, Señor, eres tú. Aleluya.